Hola, ¿qué tal a todo el público presente? Mi nombre es Daisy Pamela Mancilla. Primeramente, darle las gracias a Docentes del Futuro por la convocatoria a esta webinar para conversar sobre la educación y las nuevas tecnologías. Soy profesora de educación secundaria en matemática, licenciada en educación, diplomada universitaria de capacitación docente en neurociencias y actualmente me encuentro cursando la maestría en innovación educativa y en paralelo una actualización docente en matemática para escuelas secundarias técnicas. Creo que es preciso darle un cuadro conceptual, ¿sí?, a esto de las nuevas tecnologías y que el docente pueda comprender y entender que no son solamente dispositivos digitales o herramientas aisladas que se conectan a un ordenador o a internet para lograr que éstas funcionen, sino que es el docente el que funciona como medio para hacer que estas herramientas logren mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos. Entonces, a partir de esto, la opinión que en mí respecta es que es algo favorable. De hecho, mi trayectoria académica la logré mediante la educación virtual, ¿sí? Con la modalidad distribuida home, lo que significa que estudio desde mi casa. La licenciatura en educación justamente la hice mediante la virtualidad, si bien la tesis la tuve que ir a defender, ¿sí?, a Córdoba Capital, lo cual requirió de mi presencia física allí, pero el resto de la cursada fue toda a través de una plataforma digital. Lo mismo en este momento con la maestría en innovación educativa y la actualización docente. Me permite de cierto modo, sí, acercarme y crecer profesionalmente en mi carrera. Entonces creo que la respuesta aquí es muy obvia. Estoy justamente a favor y que lo veo realmente beneficioso, no tanto para, no solamente, ¿sí?, para los educandos, sino también así para los docentes, que buscamos de cierto modo seguir creciendo profesionalmente, ¿no? También es cierto que hay distintas miradas, distintos sentires, encuentros y desencuentros respecto a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, y lo cual se vio muy marcado a partir de esta situación de público conocimiento, llámese pandemia, COVID-19, lo que nos ha interpelado de cierto modo y nos obliga y nos obligó a acercarle la educación al alumno a través de la virtualidad. Entonces, como que quedó realmente al descubierto, ¿sí?, que habían docentes que no se encontraban capacitados para abordar la educación de esta manera. Y es lo que generó justamente estos desencuentros. Pero me gustaría hacer foco en esto de pensar qué es lo que se viene, ¿no? Qué es lo que se viene a futuro. Y debemos pensar que ya estamos en medio de una educación híbrida, ¿sí?, lo que se conoce como la educación virtual apoyada a su vez o complementada, mejor dicho, con la educación tradicional, que es justamente esto de una de las modalidades que estamos utilizando es la clase invertida, ¿sí? Yo le acerco el material de estudio, el material bibliográfico y el resto de las actividades o lo que se quiera proponer para justamente el contenido o el saber al alumno, y es él el que luego, mediante una clase sincrónica, llámese Meet, Zoom o la plataforma que ustedes utilicen, se pueda justamente abordar esas dificultades que presenta para el alumno el material o la actividad. Entonces, pensar en esto, ¿no?, que cuando todo esto se termine o cuando podamos volver realmente a la presencialidad, entender que la educación ya dejó de ser la que era antes, ¿sí? No podemos seguir pensando ni pretendiendo que vamos a ir a la presencialidad sin contar con esto de lo virtual, sino que pasará necesariamente a ser un complemento, ¿sí? Y también nos invita a seguir pensando, bueno, ¿qué pasará con los nuevos diseños curriculares propuestos para las escuelas secundarias, ¿no?, y sus distintas modalidades? Bueno, pensar en esto, en que realmente se va a tener que trabajar, ¿sí?, en profundidad y plantearnos realmente qué es lo que va a pasar en materia de educación. Bien, en lo que respecta a los profesorados de educación terciaria o universitarias, creo que los diseños curriculares ya planteaban algo de esto, pero nos quedábamos en el papel, ¿sí? Vaya si no, algunos docentes nobles que han tenido esta formación en cuanto a las TIC, ¿sí?, o en cuanto a obtener distintas herramientas o plataformas digitales para poder abordar
sus clases mediante esto de la virtualidad, pero no lo habían aplicado aún. Entonces, volviendo un poquito al tema que aquí nos convoca, creo que esto fue favorable y haciendo un paralelismo con la situación por la cual estamos atravesando todavía, lo veo favorable porque fue necesario, fue el quiebre para realmente replantearnos nuestras propias prácticas, ¿sí? Nuestras prácticas pedagógicas y poder decir, bueno, algo hay que cambiar, necesito capacitarme, necesito aprender lo desconocido, necesito abrirme paso a aquello a lo cual me estaba negando y resistiendo, ¿sí? Bien, entonces también me gustaría hablar un poquito sobre la alfabetización digital, ¿sí? Pensemos en esto justamente, como les decía, la educación ya no podrá y no debe ser la misma. Es necesario que el docente busque, ¿sí?, ser autodidacta, y con esto me refiero a muchas veces quizá los docentes estábamos acostumbrados a hacer cursos de capacitación porque, bueno, me da puntaje, ¿sí? Siempre pensando en esto, pero creo también y confío en que hay muchos docentes, ¿sí?, que buscamos capacitarnos para justamente acrecentar nuestros conocimientos y capacidades y poder brindarle una mejor educación y mejor educación a la comunidad, ¿no?, en sí. No debemos pensar que todo lo pasado fue mejor, ¿sí? Muchas veces se habla de la educación de antes era mejor que la de ahora, pero no, debemos entender que son otros tiempos, que estamos en otro contexto, que la realidad que nos surge es otra, entonces no podemos seguir enseñando como se enseñaba tradicionalmente antes, ¿sí? Y debemos ser nosotros los que debemos, de cierto modo, reeducarnos, ¿sí? Entender que el sujeto que se tiene enfrente hoy es otro, ¿sí? Son a los que conocemos como los nativos digitales o la generación Z, porque justamente son los que han nacido inmersos y empapados de esto, de las nuevas tecnologías. Hoy un celular está al alcance de las manos de estos sujetos desde su niñez, desde muy precoz. Inclusive saben cómo utilizar un celular, una computadora, una laptop, netbook. Tienen esos conocimientos. Lo que sí esto no significa que debemos no educarnos, ¿no? Por el contrario, hay ciertas reglas, ciertos límites dentro de Internet, ¿sí? Lo que llamamos seguridad en Internet, y es ahí donde el docente puede y debe ayudar a sus alumnos. Bien, entonces es un aprendizaje colectivo y es un aprendizaje bidireccional, ¿sí? Entre ambos, se va construyendo entre ambas partes. Bien, también me gustaría hablar de esto que está haciendo bastante ruido, que es conversar sobre que somos docentes en transición. ¿Y qué significa esto? Un docente en transición justamente es el docente que se encuentra atravesado por un proceso. Sabemos que todo proceso se da mediante el cambio, ¿sí? Y que justamente ese cambio conlleva un proceso. A veces los procesos pueden ser a corto plazo, a largo plazo, pero tiene distintas etapas, ¿sí? La etapa del enojo, de la negación, de la resignación y finalmente la aceptación y buscar justamente, bueno, mejorar ese cambio o hacer algo por esto que ya está instalado. Entonces, con esto lo que quiero decir, queridos colegas, es que debemos aceptar y vernos como esos docentes en transición, ¿sí? No desmotivarnos, no sentir que no podemos, sino justamente buscar ayuda, buscar capacitarnos. Inclusive los mismos alumnos muchas veces son los que nos ayudan, ¿sí? Y por qué no está mal, por el contrario. Debemos entender que estas nuevas generaciones, como yo les decía, la generación Z o los nativos digitales, son sujetos que las subjetividades que se construyen en ellos son distintas, ¿sí? Son distintas a las nuestras y están atravesadas por paradigmas y enfoques diversos y distintos, ¿sí? Sus construcciones subjetivas muchas veces se dan a través de estas nuevas tecnologías. Entonces debemos estar inmersos en el mundo de ellos, ¿no? Y no quedarnos fuera. Y finalmente me gustaría conversar un poquito sobre las ventajas y desventajas que tienen estas nuevas tecnologías y que de seguro acá podemos coincidir o no.
dependiendo de la propia experiencia que cada docente ha tenido en esta aula virtual, ¿no? Como ventajas creo que sin dudas hace a un trabajo colaborativo por parte de los alumnos y también de los colegas, ¿no? Se puede trabajar de manera colaborativa sin necesidad de que las personas estén físicamente juntas, sino que sea a través de la virtualidad. Ayuda al alumno a que sea más autónomo, ¿sí? Más independiente al momento de elegir hacer una actividad o organizar sus tiempos, ¿sí? O organizar sus tiempos, perdón. Entonces, esto permite formar al alumno como un futuro ciudadano crítico, lógico, reflexivo, ¿sí? Justamente obtener las capacidades necesarias para meterse en el mundo y la sociedad que le viene, y que justamente es parte de esto, ¿no? De la toma de decisiones en la incertidumbre, que es lo que la realidad y el contexto en el que estamos. Entonces les ayuda a ser más autónomos, les ayuda a organizar sus tiempos, les ayuda a ser más independientes, ¿sí? También creo que ayuda a aquellos alumnos invisibles, de cierta manera, que se hagan visibles para los docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con alumnos dentro del aula presencial que no hablan, que son tímidos, y de cierto modo esto de apagar una cámara invita al alumno a decir, bueno, apago la cámara pero me animo a hablar porque no me están viendo, o me animo a hacerle una consulta al docente a través de un mensaje por el Classroom, y se vuelve justamente también ahí una educación mucho más personalizada, ¿sí? Por parte del docente hacia el alumno. Lo hago visible. Creo que también nos permite a los docentes evaluar de distintas maneras y entender finalmente que la evaluación es un proceso y que no nos debemos quedar en la evaluación tradicional, que es el examen escrito o el examen oral, ¿sí? Sino entender justamente que hay distintas maneras de poder evaluar, de maneras menos formales quizá, y bueno, buscar distintas estrategias para lograr esa evaluación en nuestros alumnos. Y bueno, como desventajas creo que la más notoria es esta brecha, ¿sí? Digital, esta desigualdad social que quedó al descubierto, que justamente se da a partir de que no todas las veces y no todos tenemos los recursos y los medios, ¿sí? Para poder conectarnos, y entiéndase por conectividad no solamente a tener internet, sino también a contar con esos recursos, sea un celular, ¿sí? Un dispositivo móvil o una computadora. No todos los alumnos cuentan con conectividad y ojo, no todos los docentes también contamos con conectividad, ¿sí? ¿Cuántas veces usted, colega, se ha quizá encontrado con que, bueno, se le cayó internet, se le rompió la computadora? Entonces, esa desigualdad social es hacia ambos lados, ¿sí? Otra de las desventajas es que nos expone constantemente, ¿sí? Y me refiero a esto, a que esto de las clases sincrónicas a través de un Meet o un Zoom hace que el docente pueda meterse en la intimidad del alumno, pero a su vez las familias y los alumnos se metan en la intimidad del docente. Entonces quedan expuestas nuestras maneras de enseñar, nuestras maneras de tratar con los alumnos, ¿no? Y las metodologías de trabajo que el docente utiliza. Y muchas veces nos encontramos en esos encuentros con madres o padres o tutores que irrumpen y se meten en las clases para conversar sobre su hijo o preguntarle al docente por qué ha desaprobado quizá al alumno. Y creo que eso en un aula presencial no pasaría, ¿no? No nos imaginamos esa situación de decir, estoy dando una clase, viene una madre y me pregunta por qué desaprobaste a mi hijo. Entonces creo que esta también es una de las desventajas, ¿no? Que necesitamos adquirir primeramente o contar previamente con ciertos conocimientos y capacidades de cómo manejarnos, ¿sí? O ciertas normas sobre cómo manejarnos dentro de la virtualidad. Y hay que educarnos, ¿sí? Porque, y tomarla como tal. No deja de ser una clase y también tiene sus límites, tiene sus normas y hay que respetarlas, ¿no? Cada uno desde su rol. Y sin dudas la mayor desventaja es que nos conlleva un gran tiempo, un mayor tiempo, ¿sí? Del que quizá en una clase presencial teníamos. Quizá en esto de armar nuestras planificaciones ahora nos lleve tiempo extra, ¿sí? Y muchas veces nos desmotivamos. Pero bueno, como cierre, queridos colegas, me gustaría
dejarles este mensaje, motivarlos y que se animen, que sean ustedes sus propios autodidactas, que busquen capacitarse, que justamente aprovechen estas oportunidades que les dan distintos docentes, en este caso como docentes del futuro, que les proponen sí, ciertos cursos, aprovechenlos.